Discipulado según el Evangelio de el apóstol San Juan, capítulo 3. Hoy entonces abordamos lo que es este hermoso pasaje. En este capítulo Jesús enseñó sobre la necesidad de nacer de nuevo. ¿Sí? Ese es el epicentro en este caso de la enseñanza de Jesús acerca del nuevo nacimiento para todos los que creen en él. Vamos a irlo desarrollando. No quiero de pronto interrumpir lo que la lectura misma dice, pero este es nuestro punto de partida. Entonces, concerniente, vamos a irlo leyendo, como haciendo una especie de homilía, ¿cierto? Dice el versículo 1 que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aquí sí nos es necesario entonces volver a tener en cuenta que el Evangelio de Juan contiene unas señales con las cuales los discípulos de Jesús estarían plenamente convencidos, tendrían esa certeza de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo en él tienen vida en su nombre. Esas señales, pues, ya están. Una de ellas es la resurrección de Lázaro, ¿sí? Otra es cuando levanta al paralítico de Betesda, que llevaba 38 años paralítico. La conversión del agua en vino, la multiplicación de los panes y de los peces. Cuando abre los ojos al que había nacido ciego, ¿sí? El hecho de que caminó sobre las aguas. Hay una señal que también involucra lo de la pesca milagrosa. Entonces, todas estas señales, si son 7 u 8 que están en el libro de Juan, dentro de lo que es el propósito de Dios, entonces habían dos maneras de creer que Jesús había sido enviado por el Padre. Una es por la palabra, la trascendencia de oír al Hijo de Dios y creer a su mensaje en cuanto a lo que el Padre le mandó que hablase. Entonces las personas podían oír a Jesús, y quienes estuviesen buscando hacer la voluntad de Dios sabrían entonces que él había sido enviado por el Padre. No sería entonces otro profeta más entre los profetas enviados por Dios, sino que en él se sellaba completamente la profecía. Por eso es que Juan, aquí dentro de lo que leímos, dice: es necesario que yo mengüe y él crezca. Es necesario que yo mengüe y que él crezca. ¿En razón de qué? Juan entendía que con él terminaba la profecía mesiánica, señalando así entonces que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, señalando así que solo el Hijo de Dios, Jesús, era el que bautizaría a las personas que creyesen en él. Sería él quien los bautizase en el Espíritu Santo, señalando de igual manera otra cosa que también los profetas de antemano habían anunciado en cuanto a la autoridad del Hijo del Hombre, en cuanto a la autoridad de Jesús, el Hijo de Dios, y es el hacer juicio, señalando que ciertamente él también vendría para hacer juicio, porque el hacha estaba puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no diera fruto entonces sería cortado y echado al fuego. Entonces él bautizaría en fuego.
también. De tal manera que cuando los discípulos de Juan oyeron a Juan y creyeron a su palabra, los discípulos de Juan dejaron de seguir a Juan para seguir a Jesús. Y eso es lo que hace que usted y yo seamos discípulos de Jesús. ¿Qué es un discípulo de Jesús? Aquel que sigue a Jesús. Ese es un discípulo. Luego de alguna labor hecha por alguien que en amor se dispuso para servir a Dios, como fue Juan Bautista, pero sabiendo que él los estaba haciendo no para sí, sus seguidores, sino para quién, para el Hijo de Dios. Entonces también a mí me es claro eso. Yo iniciamos este discipulado o inicia este discipulado no para que sean hechos mis discípulos, sino para que ustedes y yo seamos hechos discípulos de Jesús y lleguemos a hacer lo que Jesús dijo entonces concerniente a su palabra, que seamos verdaderamente sus discípulos. ¿Cómo llegamos a ser nosotros verdaderamente sus discípulos? Y él lo dijo, escrito está, si permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos. De tal manera que cuál entonces es mi labor y la de ustedes, si no es sujetarnos a lo enseñado por Jesús. Les voy a colocar 3 ejemplos, más bien voy a hablarles de 3 ejemplos muy sencillos. Vamos a ver lo que Jesús nos enseñó acerca del Padre, para que nosotros lo guardemos, lo obedezcamos. Y él nos lo enseñó primeramente diciendo, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y la necesidad de creer que el Padre es el único Dios verdadero. Entonces nosotros, creyendo el testimonio de Jesús, que hay un único Dios verdadero y la necesidad entonces de adorarlo. Solo a él adorarás, solo a él servirás. Ese adorar y servir, podemos decirlo en otras palabras. Podemos entonces darle a él el primer lugar, darle a Dios el primer lugar, darle a Dios la preeminencia. Que sea él entonces quien nos rija por su palabra. Amarlo, amar a Dios consiste solo en la obediencia. No habrá amor para con el único Dios verdadero, para con nuestro Padre eterno, si no hay obediencia. Jamás podríamos asegurar que lo amamos si no lo obedecemos, porque este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Entonces ya Jesús nos ha enseñado que hay un solo Dios verdadero. Nos ha enseñado allí en Juan capítulo 17:3 la necesidad de conocerlo a él para tener vida eterna, porque la vida eterna consiste en conocer al Padre como el único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo, quien él ha enviado. Pero luego Jesús nos dice y nos enseña mediante ese momento que tuvo lugar en la tentación. Él señala, indica que solo entonces a él, a nuestro Padre, hemos de obedecer. Porque adorar bíblicamente, en el sentido teológicamente guiado a Dios, es obediencia. Obediencia, no cantar, ni siquiera expresarle lo que él es, porque adoración o adorar
en el sentido de expresar palabras hacia Dios, es decirle lo que Él es. Bueno, ¿y de qué nos serviría decirle lo que Él es si no le obedecemos? Si Él es Padre, entonces, ¿dónde está la honra? ¿Cierto? Entonces, esa adoración, Jesús luego dice, ha de ser en espíritu y verdad. Ha de ser a partir de un corazón dispuesto para amar a Dios. ¿Qué quiere decir amar a Dios? Obedecerle. Y mediante esa obediencia, servirle. Porque tampoco podemos servir a Dios si no estamos sujetos a su palabra. Bien dijo él acerca de los fariseos y de los saduceos y de los gobernantes judíos que tenían la autoridad religiosa sobre el pueblo. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Sí ve el daño que hace enseñar como doctrina mandamientos de hombres? La persona termina honrando a Dios de labios y con el corazón completamente lejos de Dios, cuando solamente ha sido discipulado para seguir doctrinas, mandamientos de hombres. En vano me honran. Entonces ya tenemos la primera parte de creer a la palabra de Jesús en cuanto a la necesidad de creer que hay un único Dios verdadero y de cómo adorarlo, de cómo amarlo, de cómo servirle, sin mezclar, sin enseñar como doctrinas mandamientos de hombres. Solo basta lo que debidamente está ordenado por Dios. No hay que añadirle, no hay que quitarle. Pero luego Jesús no solamente le bastó decirnos eso, sino que también nos da ejemplo de cómo hacerlo. Entonces Él nos da ejemplo desde temprana edad, enseñándonos con su ejemplo a los 12 años que le era necesario ocuparse en los negocios de su padre. Porque eso hace todo hijo de Dios y todo aquel que conoce a Dios. No va a esperar hasta tener 80, 90 años, sino que con escasos 12 añitos sabe hacia dónde va a encauzar todos los propósitos de su vida. Y no necesariamente tiene que llegar a ser un pastor o un ministro del evangelio, sino que ocuparse en colaborar, en cooperar para el desarrollo del propósito de Dios, que es tener una familia, es una necesidad de todos nosotros. Por eso entonces lo encuentran sus padres, José y María, lo encuentran en el templo, en Jerusalén. ¿Con quiénes? Con aquellos que tenían ese poder religioso. Pero no solo eso, sino que dijo algo bastante trascendental frente a eso. Y dijo yo no hablo por mi propia cuenta. Por eso mismo en ese capítulo Juan dice que es de Dios, las palabras de Dios. El que es de Dios, las palabras de Dios hablan. Porque viene de dónde? Porque viene de arriba.
Él no habló por su propia cuenta. Él dijo, yo no hablo por mi propia cuenta. El Padre que me envió me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Fíjese usted esa dependencia que tenía el Señor Jesús de hablar únicamente lo que el Padre le mandaba. Pero luego también nos da otro tercer aspecto, y es hacer siempre lo que a Él le agrada. Fíjese usted, primero nos da a conocer que hay un único Dios verdadero y que en este único Dios verdadero y en su Hijo hay vida eterna. Es la única manera. Luego nos dice que la manera correcta de llevar una vida de devoción a Él es a través de ¿qué? De la obediencia a su palabra. Esa es la manera correcta de amarlo, es la manera correcta de servirle, sin meter mandamientos y doctrinas de hombres. Pero luego nos dice, yo hago siempre lo que a Él le agrada. O sea que también dio ejemplo de cómo se debe vivir en amor para con el Padre. ¿Cree usted a eso? Yo sé que usted cree. Algunas cosas le serán difíciles de entender, a mí también. Las cosas difíciles que no entendamos ahora, Jesús dijo, pues las entenderemos después. Pero no entender algo no nos exime de la obediencia. No nos exime de la obediencia. No comprender algo que Dios haya mandado no nos exime de obedecerle. Solamente entonces obedeceremos, confiados en que eso es su sabiduría. Esa es la primera parte, resumidamente, de cómo está dispuesto creer que Jesús es enviado de Dios por su palabra. Sin embargo, Dios le dio el poder a su Hijo para hacer unas señales que sirviesen de qué? De testimonio que él era enviado de Dios. Entonces, dentro de esas señales, habrá unas señales que tienen que ver. Vea, él abrió los ojos de los ciegos, ciegos de nacimiento. Abrió los oídos de los sordos. Abrió la boca de los mudos. Sanó a los mancos. Y sanó hizo andar a los cojos. Resucitó a los muertos. Libertó a los que estaban poseídos de demonios. ¿Y qué es todo eso si lo entendemos en el sentido de la obra expiatoria? ¿No es esto que Dios abre nuestros ojos para que veamos a su Hijo y creamos en Él? ¿No es esto que Dios abre nuestros oídos para que estemos atentos a su voz? ¿No es que podamos confesarlo con nuestra boca que Jesucristo es el Señor? ¿No es que podamos levantar nuestras manos a Él santificados? ¿Podamos nosotros caminar en el Evangelio? Libertados del poder de Satanás y de su potestad y de la potestad del pecado, resucitados a una vida nueva. Cada una de estas señales también evidencian lo que Él haría con nosotros mediante el Espíritu Santo. Eso no está ahí solamente por mostrar poder.
Usted puede decir, yo era ciego y ahora veo la luz gloriosa que me dio Jesús. Así dice un hermoso himno antiguo. Yo era ciego y ahora veo la luz gloriosa que me dio Jesús. Pero usted no nació ciego. Usted desde que nació podía ver y no ha perdido la vista. Pero Dios le abrió el entendimiento por el Espíritu Santo para que comprendiese su amor y pudiese ver al Hijo de Dios entregando su vida en sacrificio, siendo resucitado para darnos vida eterna. Verlo sentado a la diestra de Dios, a la diestra de la majestad en las alturas, para que nosotros tengamos seguridad de que nadie nos va a arrebatar de su mano, porque Él lo prometió. A veces me preguntan, y hay muchas preguntas sobre eso, ¿hay seguridad de salvación? Sí hay seguridad de salvación. Dios da seguridad de salvación para todos los que creen en su Hijo. Todo aquel que ha creído en el Hijo de Dios tiene seguridad de que nadie los va a arrebatar de la mano de su pastor, de su buen pastor, que es Jesucristo. Nadie los arrebatará de mi mano, dice él. Yo pongo mi vida por las ovejas, yo les doy vida eterna. Y nadie las arrebatará de mi mano. Esa es su seguridad de salvación en Cristo. Pero luego el Señor dice, pero el Padre que me envió y que me las dio, mayores que todos, y nadie los podrá arrebatar de la mano de mi Padre. Usted tiene seguridad de salvación en Cristo. Usted que era ciego, yo que era ciego, y ahora podemos ver. Antes no oíamos, ahora podemos oír al Hijo de Dios. El Padre dijo, este es mi Hijo amado, a él oír. ¿A dónde lo vamos a oír? Oímos el testimonio que nos dieron, como en mi caso, en el año 95. Hace 29 años atrás, oí el testimonio de Dios acerca de su Hijo y su amor para conmigo, y me citaron este pasaje del capítulo 3, el versículo 16 y 17, que Dios me amó y envió a su Hijo para darme vida eterna, que lo entregó en sacrificio por mí y que no lo envió para condenarme, sino para que yo sea salvo por él. Yo creía el amor de Dios en Cristo hace 29 años, siendo un muchacho, un joven, con muchos problemas. No me había ubicado todavía. Tenía que solucionar mi identidad con Dios. Si iba a vivir lejos de Él o iba a vivir unido a Él. ¿Cómo me iba a identificar? ¿Ateo o hijo? Pero Él me dio la vista. Él me dio el oído y abrió mi corazón. ¿Y qué pasó? Con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Y he podido levantar mis manos, y usted también, para expresar nuestra gratitud a Dios. No estamos mancos. Hemos podido levantar las manos que estaban caídas y expresarle a Dios nuestra gratitud con reverencia, con respeto. Y nos ha hecho un milagro grandísimo de que podamos, en vez de estar cojos, paralíticos, caminar en pos de su Hijo Jesucristo, de seguir sus pisadas. Libertados, verdaderamente libres de la potestad de Satanás y del poder del pecado y de la muerte, porque nos ha dado una vida nueva en Él. Nos ha resucitado con Cristo, muertos con Él, resucitados con Él. La próxima vez que usted lea los milagros de Jesús y las señales que están en el Evangelio de Juan, no vea solamente un milagro físico,
Véase a usted ahí recibiendo vida, vida abundante, vida eterna. Entonces es cuando Nicodemo dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahora sí, todo eso que hemos hablado antes para poder darle la trascendencia a este pasaje. Y no solamente decir que Jesús sanó, que Jesús caminó sobre las aguas. Sino la trascendencia de esto en nosotros. Para ellos en especial, Jesús dijo concerniente a los judíos, a los israelitas, a esa generación, dijo, esta generación demanda señal. Ellos necesitaban señal, pero no señal de la señal que la gente cristiana, evangélica, contemporánea llama señal. Ellos les interesaba la señal, una señal o señales que evidenciaran que la persona que estaban viendo y que les estaba hablando de parte de Dios era el rey de Israel. Lamentablemente eso se enfocó solamente hacia esa parte. Ellos estaban anhelando la restauración del reino de Israel en su tiempo. Recordemos, amados hermanos, lo que le dicen los del camino de Maús al Señor Jesús después de ser resucitado. Ellos le dicen, ¿eres tú el único forastero, extranjero, bueno, no habitante de aquí que desconoce las cosas que han pasado acerca de Jesús, que nosotros creíamos que Él era el que Dios había enviado para restaurar el reino de Israel? ¿Sí ve? Por eso era también en segunda instancia ya la parte del contexto, la trascendencia de la señal para ellos. No era, Señor, dame una señal si voy a comer hoy. No, eso no era. Eran señales que para ellos tenían trascendencia porque estaban esperando al Mesías. Pero lamentablemente rechazaron a Cristo porque también los profetas, los últimos profetas del Antiguo Testamento profetizaron que ellos rechazarían a su pastor, a su rey, puesto que para ese momento él no vendría a libertarlos físicamente de la opresión del gobierno y de la autoridad romana, sino de el pecado, de la potestad de Satanás y del reino de las tinieblas, para darle la potestad de ser hechos hijos de Dios y ser quien gobierne su vida y ser quien reine en sus vidas. Porque recordemos, amados hermanos, que si eso no es lo que queremos con Jesús, entonces en vano creemos en Él. Si no queremos que Él sea quien gobierne y sea nuestro regente, nuestro gobernante para nuestra propia vida, o sea, que nosotros nos sujetemos a Él en obediencia y le obedezcamos en todo, entonces, ¿de qué sirve decir que hemos creído que Él murió en la cruz y que resucitó al tercer día? Quedaríamos como cuando uno viaja con poca gasolina, se quedaría a la mitad del camino. No llegaría a la meta. Necesitamos creer en Él, que Él dio su vida por nosotros y que el Padre lo resucitó, pero para que Él gobierne nuestra vida, para que Él sea el Señor nuestro Señor, el que nos rija. Sí, tendremos papá, tendremos mamá, un hermano de pronto con autoridad en la casa, un hermano mayor. Si vivimos a la antigua, ¿no? El hermano mayor era el que ayudaba a los papitos con los hermanos menores. Pero ciertamente por encima de papá, mamá y hermanos mayores, la autoridad nuestra entonces la tendría Jesucristo. Por eso este discipulado consiste en ser un seguidor de Cristo
que está sujeto y gobernado y regido por Cristo. No meramente un seguidor de su doctrina, porque podría llegar a pasar eso. Entonces los israelitas, los pueblos judíos y los gobernantes de Israel estaban entonces esperando, era una señal de que él era el Cristo prometido, el hijo de David, que restauraría el reino. Hoy día la gente pide señales en ignorancia y en incredulidad. ¿Sabe por qué nosotros no pedimos señales, ni enseñamos sobre pedir señales, ni enseñamos que Dios le hable por medio de sueños? No vamos a enseñar que Dios hable por medio de visiones, ni de sueños, ni de señales, confirme su palabra, porque ya Cristo es el cumplimiento de toda visión, todo sueño, toda señal, toda profecía. Y cuando se cerró el canon de las escrituras, ya no más Dios hablará por esos medios, porque claramente lo dijo el Espíritu Santo en el libro de Hebreos. Dios, habiendo hablado en otros tiempos y de muchas maneras, ¿con qué? Bueno, habló con sueños, habló con visiones, con profecías. Se manifestó inclusive en algo que tomando apariencia humana, como cuando comió con Abraham, cuando se manifestó en la zarza, que la zarza que no ardía, que ardía, mas no se consumía, en el caso de Moisés. Que habló por los profetas. Pero una vez que llegó Jesús, su hijo, dijo, ahora él nos habla por el hijo. Lamento mucho que todavía haya gente queriendo vivir de sueños, cuando la máxima autoridad es Jesucristo, su palabra. Es lamentable, triste, que mucha gente todavía quiera ver visiones cuando ya está manifiesta la verdad de Dios en las escrituras. Muy triste que todavía quieran profecías que les digan acerca de su vida, cuando ya lo que hay es que seguir a Cristo y sujetarse a Él y obedecerle a Él. Muy vergonzoso es estar pidiendo señales aún, porque la señal ya se cumplió. ¿Cuál es? Que Jesús ha resucitado. Por eso, amados hermanos, necesitamos sujetarnos ¿a quién? Al señorío de Cristo. Dejar de ser niños. Dejar de lado las emociones para adoptar una postura de sujeción y obediencia. Dejar de fantasear y de ser sensuales y de estar buscando quién nos haga un acercamiento a la presencia de Dios, cuando por el Hijo de Dios tenemos entrada a la misma presencia del Padre. Usted, si ha creído en el Hijo de Dios, usted también ha recibido al Padre y al Espíritu Santo. Y es hijo de Dios. Y goza de la plenitud de la gloria de Dios. ¿Quién necesita, aparte de eso, si no es obediencia? Entonces, ellos, por eso es que él les dice así. En el marco de su contexto, de su necesidad de saber. Creo que este hombre fue con humildad.
lo creo. No voy a decir nada aparte de eso, sabiendo de antemano y por las escrituras que su grupo al cual él pertenecía, miembro del Sanedrín, ese grupo principal entre los judíos, fueron luego los que pidieron que Jesús fuera crucificado. Pero él se da testimonio, lo que sí podemos asegurar, porque no conocemos el corazón de Nicodemo, pero el Espíritu Santo dejó claridad sobre que él ciertamente no tomó parte en la revuelta contra Jesús. Él no tomó parte en ser entregador y matador de Cristo. Creo que él fue con la necesidad de saber la verdad, de conocer la verdad del propósito de Dios para su vida. Porque juntamente con José de Arimatea era un hombre justo. Y ciertamente el Espíritu Santo dice que él fue uno de los que en medio de toda esa complejidad que se estaba viviendo, dijo, ¿puede acaso la ley juzgar a un hombre sin antes no le oye? Cuando ellos estaban inventando calumnias contra Cristo, contra Jesús. Un hombre justo. Hoy día usted verá cuántas cosas se dicen de usted y la gente cree todo lo que dicen de usted, pero nunca lo llaman a usted y le preguntan si eso es así o no. Y la gente va creyendo lo que otro le va diciendo de usted y nunca le llaman a usted para que usted a lo menos pueda hacer una legítima defensa de su nombre. Por eso también las escrituras hablan de la necesidad de no admitir acusación, ni falso testimonio, ni testimonio contra alguien. Si no está presente, es injusto. Debe estar presente la persona. Y eso hace parte, mis amados hermanos, de la ética de los hijos de Dios. Eso erradicaría completamente la chismorrería, el chisme y las malas intenciones de gente perversa, corrupta de corazón. Pero ahí estaban ellos, calumniando, difamando, levantando falso testimonio contra Jesús, pero este hombre no lo hizo. Entonces el Espíritu Santo a lo menos nos da 3 razones. Una, que vino a Cristo. Ellos no quisieron venir a él. Y el testimonio que Jesús da de ellos es que ellos no querían venir a él para tener vida. El testimonio del Espíritu Santo es que él vino a él, vino buscando la verdad. Manifestó la necesidad de antes de ir a entregarlo. ¿Por qué más bien no lo oyen? Pero también el Espíritu Santo nos muestra que él estuvo, como fue profetizado por Isaías, más con los ricos fue en su muerte. Él fue llevado por José de Arimatea y Nicodemo para ser sepultado, para ser colocado allí en ese sepulcro, conforme era costumbre sepultar a los muertos, hacer rodar esa piedra en un lugar donde nadie había sido puesto antes. Y eso tiene sus razones de peso. Bíblicamente, el cuerpo de Jesús no podría ser colocado en una tumba en la cual ya hubiese habido muerto, porque esa tumba estaba contaminada. O que hediese, quizás de pronto la lavaran, la limpiaran, pero aún ya había sido contaminada. Y que lo envolviesen en sábanas y con especies. Todo eso tenía su propósito. ¿Por qué razón? Porque estaba profetizado que el Hijo de Dios en su carne no vería corrupción, ni siquiera estando ahí muerto físicamente. Por eso ese sepulcro debía ser completamente nuevo. Y quienes lo llevaran ahí, también, amados hermanos, estaba profetizado que fuese gente
que creyera en su resurrección, porque José de Arimatea, especialmente, dice el Espíritu Santo, él esperaba la redención de Israel, pero no la redención que los israelitas en su corazón nacional esperaban. Él esperaba la redención, la verdadera libertad de la opresión del pecado de Israel y la futura restauración. Él lo tenía claro. Y él, junto con Nicodemo, llevan el cuerpo al sepulcro por esa razón, esperando la resurrección. Con lo cual nos queda claro que Nicodemo sí creyó que Jesús sería resucitado. Yo creo que Jesús fue resucitado. Y creo que usted también cree. Yo sé que cree. Yo sé que cree. Le dijo Pablo a un rey, yo sé que crees, oh rey Agripa. Yo sé que crees. Pero el rey se avergonzó y prefirió agradar a la gente y no rendir su corazón a Cristo. Aunque Pablo sabía que él sí había creído. ¿Cuántas veces pasa lo de Agripa? ¿Cierto? Que más bien prefieren seguir agradando a la gente que agradar a Dios. Y niegan quiénes son, y niegan lo que han creído. Y aman su propia gloria. Entonces, este hombre creyó. Y ya sabemos por qué, no tanto por las señales, sino sabemos por qué Dios estaba con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dijo, porque yo hago siempre lo que a mi Padre le agrada. Vean, amados hermanos, Dios, la manifestación, la seguridad de que Dios está con nosotros, no es por lo mucho que sabemos. Esto nos lo aclara todo con respecto a eso. No es por lo mucho que hagamos. No es por lo pobre que seamos. No es por lo emprendedores que seamos o por los ricos que seamos. Jesús dijo, ¿cómo tenemos nosotros la seguridad de que el Dios, el Padre, está con nosotros? Si hacemos su voluntad. Si vivimos haciendo siempre lo que a Él le agrada, esa es nuestra seguridad de que Él está con nosotros. Pero mucha gente se vanagloria porque obtuvo alguna cosa, algún título o alguna propiedad o algún bien material y entonces dice, Dios está conmigo, yo tengo más fe que usted. No, no es por eso. Pero qué bueno es que nosotros sepamos por qué es que Dios está con nosotros. Y aun cuando pedimos, dijo el apóstol Juan en su primera carta, esta es la seguridad que tenemos en Él cuando pedimos alguna cosa. Primero, el pedirla conforme a su voluntad. Y segundo, tendremos las peticiones que le hemos hecho porque hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Es esa la seguridad. Ni siquiera la seguridad de pedir y recibir se basa en lo tanto que uno extienda una oración por horas interminables. La seguridad de recibir lo que pide se fundamenta en que usted está viviendo una vida entregada en amor al Padre, en obediencia a Él. ¿Cuánto bregamos orando, no? Y ore, y no tenemos respuesta. Ore, y Dios no responde. Ore, y ore. Vea, ore. Pero antes de orar, entre tanto oramos y después de orar, obedezcamos.
Esa es su seguridad. Y ahora, que Dios le responda, déjenselo a él. Él responderá sí, pero luego, o responderá no, ahora no, o definitivamente no. Tengamos en cuenta eso, porque muchas veces vamos a Dios sin la humildad necesaria para pedirle, sin entender que a través de las escrituras están esas respuestas así de esa manera. Hay un sí, pero ahora no, ¿sí? Hay un no, ¿cierto? Ahora no. Hay un no, pero ahora no. No, no. Y hay un definitivo no. Muy buenas. ¿Cómo estás, mi hermano Yanni Arturo? Muy buenas. Buenos días. ¿Cómo es su nombre? Sebastián. Muy buenos días, Sebastián. La paz de Dios está contigo en el nombre de Jesús. Les he estado hablando porque aprovecho que esto es un discipulado. No es una clase de escuela dominical, es un discipulado y aprovecho para de una vez abordar varias cosas dentro de la necesidad que tenemos de vivir para agradar a nuestro Padre. Usted puede corroborar eso a la luz de las Escrituras. El versículo 3 dice lo siguiente. Ahora, bueno, aquí hay esto que está en azul es una explicación. Más bien se las coloqué en mis propias palabras. Dice, el énfasis de los versículos 1 y 2 se hace en que Jesús fue enviado de Dios como maestro. Se hace necesario dejar claridad sobre lo trascendental de reconocer la autoridad de Jesús y sujetarse a sus enseñanzas. Ya lo hicimos, ¿listo? Ya hemos visto eso. Ahora, sigamos en el versículo 3. Respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que esto significa, lo que te digo es la verdad, ¿sí? A diferencia de cualquier otra persona, cuando Jesús dice, de cierto te digo, está diciendo también, amén, amén, o sea, sí, 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 de cierto es, sí, sí, amén, amén, ¿sí? Fíjese usted que cuando se tradujo la Biblia del hebreo al griego, era amén, amén. ¿Qué quiere decir? O sea que antes de decir algo, se decía amén. Pero ¿quién dijo amén antes de decir algo? ¿Quién dijo sí, sí antes de decir algo? Dios en el Antiguo Testamento y ahora su Hijo aquí en el capítulo 3. Ellos antes, ¿por qué ellos podían decir eso? Porque es que ellos son la autoridad. Entonces él dice, sí, sí, esto es la verdad y fuera de esto no hay otra forma, no hay otra manera. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, de cierto te digo, dice, lo que dice Jesús es la verdad. Por lo cual la persona puede creer de todo corazón y hacer como él dice. Esa es la intención. Luego, el que no naciere de nuevo, esto indica que es una necesidad para todos los hombres y mujeres. Nacer de nuevo. En el capítulo 1, que ya estudiamos en 2 domingos, del Evangelio de Juan, fue explicado esto. Tomándolo únicamente del pasaje, yo no voy a pretender explicarles aquí
ninguna otra cosa diferente a lo que ya está explicado en las Escrituras, sencillamente. En el capítulo 1 del Evangelio de Juan fue explicado cuando dice que todos los que creen en que Jesucristo es el unigénito Hijo del Padre y le reciben, se les da la potestad de ser engendrados por voluntad de Dios para ser hechos hijos de Dios. Eso es claro. El nuevo nacimiento es la potestad recibida de parte del Hijo de Dios para ser hechos hijos de Dios. No nos compliquemos con tanta terminología. Sé que será necesario de pronto explicar algunas cosas puntuales, pero vamos a lo seguro, a lo más práctico. Y ya está. A veces nos complicamos explicando el nuevo nacimiento. Nos complicamos explicándolo. Ahí está, vea, el mismo pasaje, Juan 1, 12 al 13, Evangelio de Juan 1, 12 al 13 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De cierto, o sea, esto es un amén rotundo. Amén, amén. Sí, sí. Así es. Sin lugar a dudas. Luego el versículo 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y ahí entonces está. Una vez que usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios, le da la potestad de que usted sea engendrado por Dios por la voluntad de Dios y pasa a ser su hijo. Eso es lo que nosotros con toda seguridad le podemos decir a otra persona acerca de, bueno, ¿y qué es nacer de nuevo? Si ven lo sencillo, solo le basta abrir las escrituras en el capítulo 3 y luego en el capítulo 1 y la persona tiene claro eso, ante eso ya no habrá dudas, porque el énfasis es en la obra de Cristo y en la voluntad del Padre, en la voluntad del Padre y en la obra de Cristo, no en la definición de conceptos. Si bien se necesita para aclarar, sea la misma Biblia la que defina cada cosa. Entonces es muy trascendental enfatizar en quién, en la persona de Jesucristo, como el mismo evangelio lo está enfatizando. Recordemos que una de las cosas que uno de los propósitos del evangelio de Juan o del apóstol Juan cuando escribe este evangelio, recuerden que eso fue escrito a seguidores de Jesús y a toda la iglesia. Es un evangelio que puede ser entendido porque está escrito en un lenguaje sencillo, claro, conciso, para todo aquel que crea en él tenga vida eterna. Ahora, ¿qué pasa? Que había ya desde entonces, desde los mismos tiempos de Juan Bautista, de Juan el apóstol y de los apóstoles, había ya un grupo llamado los agnósticos. Y ellos ciertamente cuestionaban la deidad y humanidad de Jesús. Por eso es que también el evangelio inicia ahí en ese capítulo aclarando eso. En el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y luego dice en el 14, el verbo se hizo carne. Verdaderamente Dios, verdaderamente hombre.
Pero ya desde ese entonces ya había controversias. Y el apóstol Juan, guiado por el Espíritu Santo, debe entonces abordar también en su evangelio esa situación para ayudar a afirmar el corazón de aquellos que ya habían determinado seguir a Cristo, que estaban atacados por el gnosticismo griego. Usted eso lo puede investigar, eso es de conocimiento público de ustedes. Usted puede entrar a investigar sobre eso en Google. Pero bueno, no en todas las páginas. ¿Está bien? Pero sí usted lo puede averiguar. Y eso no es nada. Han surgido tantas barbaridades sobre eso a lo largo de 21 siglos. Pero todas las cosas que han surgido contra la deidad y humanidad de Cristo han sido derribadas, han sido destruidas y no han ido más adelante. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado el Espíritu Santo a la iglesia para hacer frente ante esas cosas por 21 siglos. Por eso es que recuerden que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Nosotros adoptamos ese nombre y no estábamos muy conscientes de lo que eso significa, pero eso es lo que es la iglesia de Cristo, el pueblo de Dios en todas las naciones. Y bien, es muy trascendental enfatizar la persona de Jesucristo y subordinar el nuevo nacimiento a la fe de Jesús. O sea, tiene que estar sujeto es a Cristo, no por encima de Cristo. No puede, en este caso, cuando él dijo, el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios, dice, ver el reino de Dios a partir de haber conocido y creído y recibido a Jesús otra vez. Ver el reino de Dios es a partir de haber conocido, creído y recibido a Jesús, siendo hecho hijo de Dios. A partir de ahí es que usted y yo podemos ver el reino de Dios. Y nuevamente la palabra reino nos causa un poco de problema. Y bueno, no tiene en sí problema, ¿no? Ya sea que nos causa algún problema porque nosotros tenemos socialmente reino como algo, no algo en el aspecto de alguien que es un rey con unos súbditos. Dios no tiene súbditos, Dios tiene hijos. Y cuando se habla del reino de Dios es que Él es nuestro Padre, su Hijo es nuestro Señor, el Espíritu Santo nos guía y nos rige por la palabra. Estamos bajo su gobierno absoluto, su autoridad absoluta. Y entramos entonces como hijos de Dios a participar de las obras del Padre para el desarrollo de su propósito de tener una familia compuesta por hijos e hijas santos y sin mancha. Por eso es que predicamos el evangelio y por eso hacemos discípulos. Porque recuerden, cuando Jesús tenía 12 años, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y eso entonces es lo que usted va a ver. Lo cual señala miren el énfasis, lo cual señala una comunión con el Padre y con el Hijo para vida eterna. Algunos pensaban, como los israelitas, que querían ver el reino de Dios. Y resulta que Jesús lo que está enseñando es que ver el reino de Dios consiste en ser hijo de Dios y establecer una comunión con Él. ¿Usted está viendo el reino de Dios en su vida? Pues debería decir, sí, lo estoy viendo cómo mi vida está completamente sujeta y regida por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Sí ve? Esa es la esencia de ver el reino de Dios, a lo menos desde este capítulo.
Usted ve el reino de Dios, la manifestación de su poder, cuando la gente recibe con agrado el evangelio. Cuando la gente determina sujetarse a los mandamientos de Jesús. Usted ve el poder del evangelio y el reino de Dios y la gente viniendo a Dios, confesando sus pecados, dando cuenta de sus hechos, creyendo en el evangelio, siendo salvos. Eso es el mayor milagro. Usted está viendo el reino de Dios en su esplendor, en su vida. Su vida ya no es la misma. Y ha ido siendo llevada por Dios mismo a la perfección. ¿Usted está viendo el reino de Dios? Usted podría decir, sí, pastor. ¿Y cómo le digo? ¿Cómo digo? ¿Cómo lo usted está viendo? Y usted me dice, pastor, porque desde que conocí a Jesús y le recibí, fue hecho hijo de Dios, he visto en mi vida que cada día mi vida está más sujeta a Dios. Cada día mi vida va siendo llevada por la gracia de Dios a la estatura del hombre Jesús. El Padre está haciendo en mí lo que es agradable delante de mí. Yo ya no pienso ni vivo para este mundo. Pienso, vivo, me ocupo y soy guiado por el Espíritu Santo. Y sí, pastor, podrá decir usted, sí, pastor, también veo cómo Dios me añade las cosas que para esta vida son necesarias. También puedo ver su generosidad conmigo. Antes Él me mostraba su benignidad, pero yo ignoraba su benignidad. Porque la benignidad, dijo Jesús, es para con los ingratos y malos. Pero siendo hijo de Dios, no somos ya ingratos, no somos malos, somos una nueva criatura. Y lo que vemos cada día en su gracia es cómo Dios nos ama y provee y sostiene y mantiene. Pero aún esas añadiduras no nos desvían de nuestro mayor propósito, que es amarlo y servirle a Él. Usted está viendo el reino de Dios en su vida, cómo Dios lo está transformando por medio de la renovación del entendimiento. En algunos casos usted pasará quizás toda su vida en ello, pero está seguro de que Dios está trabajando. Dios está trabajando a través del Espíritu Santo por la palabra, renovando su mente, haciendo un corazón que solo esté ocupado en hacer la voluntad de Dios, mientras cumple todos los roles. Usted en estos momentos inicia siendo hijo de una familia, de un papá, una mamá. Dios le renueva su mente frente a eso. ¿Y cómo le renueva su mente? Cuando el Espíritu Santo le convence que su rol como hijo es obedecer a su padre y a su madre. Eso es un hijo con una mente renovada por el poder del reino de Dios en su vida. La niña Paula vino, todavía le queda media horita para la clase, Paulita. Si quieres pasar a tu clase, por favor, discúlpame no haberte pasado antes. Pase con Sarita o con Betty, no sé quién esté preparada la maestra. Gracias, Paulita. Gracias a Dios por ella. Entonces, como un joven cristiano, un muchacho cristiano, sabe que su mente está siendo renovada y que su mente está renovada. Su mente está regida por el poder del reino de Dios. Porque dice, papá, mamá, perdóname. Yo he sido rebelde contigo, no te he hecho caso, he vivido en rebelión contra ti. Perdóname, papá, perdóname, mamá, porque no me he sujetado a ti, pero el Espíritu Santo me rige y en mi corazón me guía
a pedirte perdón y a decirte, mamá, papá, mamá, yo estoy bajo tu autoridad. Haré lo que tú me digas. Eso es una mente de un hijo cuyo corazón, cuyo espíritu está guiado por el Espíritu Santo, una mente renovada. Es fácil de identificar. Ahora pasa luego a tener quizás un deseo de formar familia, de manifestar, de compartir su vida con otra persona. ¿Y cómo sabe que en eso tiene su mente renovada? Si no es en sujetarse a los principios que Dios ha establecido para la conformación de un hogar, de una familia, de compartir su vida con otra persona, si no es mediante la santidad y no en fornicación y no en uniones libres, sino que ciertamente, nuevamente, papá, mamá, yo he visto, tengo en mi corazón que ya es tiempo que tengo una familia, pero yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y entonces el papá y la mamá le dicen, sí, hijo, nosotros te vamos a ayudar a entender los principios que rigen eso, porque ahí es donde se sabe la voluntad de Dios. No es, lloren por mí si es la voluntad de Dios que me case. Así no es. Papá, mamá, ¿cuáles son los principios establecidos por Dios para este caso, para este propósito que tengo? El papá y la mamá deben estar preparados para decirle, mira, estos son los principios. Y uno de ellos es, tú ya no eres tuya, tú ya no eres tuyo, eres de Cristo. Tu cuerpo no te pertenece, es templo del Espíritu Santo. No lo metas en fornicación. Guárdate de pecar contra Dios. Ten en cuenta no unirte en yugo desigual. Porque no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. Papá, mamá, todo es tiniebla. El papá y la mamá deben asegurarle que no todo es tiniebla, que Dios ha sembrado hijos e hijas de él, aunque estén rodeados de cizaña. Entonces es cuando deben decir, somete ese propósito a Dios y espera en él, confía en él. Entre muchos más principios. Ver el reino de Dios. Ver el reino de Dios. No estoy citando todo lo que es ver el reino de Dios, solamente algunas cosas, algunas cosas. Entonces, nuevamente, ver el reino de Dios es a partir de haber conocido, creído y recibido a Jesús siendo hecho hijo de Dios, lo cual señala una comunión con el Padre y con el Hijo para vida eterna. Eso es ver el reino de Dios. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene ¿qué? Vida eterna. Nuevamente, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá ¿qué? No verá milagros, no verá señales, no verá prosperidad, no verá títulos, no verá posesiones. No, no verá la vida.
sino que la ira de Dios o el justo juicio de Dios está sobre él. Nicodemo le dijo, vamos a seguir en el versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Entonces sabemos, por lo dicho antes, que eso no tiene que ver con eso. Suficiente, ya, hasta ahí. Ya está claro que eso no tiene que ver con eso. Otra cosa que no tiene nada que ver, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ya sabemos que eso no es por nacer de voluntad de carne, por nacer de voluntad de varón. ¿Sí? Sino de qué? De Dios. Entonces, seguimos. Entonces, explicando un poquito esto, en este pasaje se vuelve a citar nuevamente el capítulo 1 de Juan, para indicar que todos nacemos entonces una primera vez, habiendo sido engendrados de sangre, de voluntad de carne, de voluntad de varón, lo cual no tiene nada que ver con lo que Jesús está diciendo. Pero sí, nuevamente, enfatizar en Juan 1:13, los cuales no son entonces engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces el énfasis nuevamente recae no tanto en el pensar de Nicodemo, sino en qué, en que quien nazca es engendrar, acá se lo va a colocar, es engendrar solamente este pedacito. Este engendrarse es por voluntad de Dios. Así que no hay que meter allí esos asuntos de ser engendrados por voluntad de hombre. Es de Dios. Ninguna persona nacida en esas condiciones por voluntad de sangre, por voluntad de varón, por voluntad de carne, será hija de Dios. Jamás. Podrá nacer muchísimas veces, pero jamás será hija de Dios por esos medios. Ningún hombre engendra hijos de Dios. Es Dios quien engendra sus hijos. Por eso es que Jesús dijo, no impidan a los niños venir a mí. Los niños no son hijos de Dios por haber nacido en hogares cristianos evangélicos. Son hijos de Dios cuando ellos creen también en el Hijo de Dios. Por eso algunas iglesias cristianas, no todas las iglesias cristianas evangélicas protestantes, tienen escuela dominical para niños. Y aquí quiero aclarar esto. Los papitos tienen dos trabajos que hacer, dos labores que hacer. Primero, criar a sus hijos en disciplina y en amonestación del Señor. Eso es en cuanto a la crianza. Criar a sus hijos en disciplina y en amonestación del Señor. ¿En dónde? En su casa. Y es en el mismo entorno de la casa donde también van edificando a sus hijos y enseñándoles a seguir a Cristo. Entonces, cuando los traen a la escuela dominical, el maestro de escuela dominical o la maestra de escuela dominical lo que hace es ayudar a ese muchacho, a ese niño, a creer y afirmar su corazón en algo que sus papás ya están haciendo en casa. No es que se los traigan para que los críen y para que los hagan discípulos de Jesús. La escuela dominical es una ayuda solo para un rol, que es ayudarlos a fortalecerse en el discipulado que sus padres todos los días están haciendo en sus casas. Vienen entonces y ellos dicen, sí, lo que me dijo mi papá el día lunes, el día jueves y ayer,
corresponde a lo que mi profesor de escuela dominical me enseñó hoy. ¿Sí ven? Yo creo que los papás, las mamás, tenemos una deuda muy grande en eso. Muy grande. Por eso también usted verá que los muchachos, cuando son traídos, muchos de ellos luego se apartan cuando ya son adolescentes y jóvenes. Lamentablemente luego dicen, es que la iglesia no me gusta. No, lo que pasa es que los papás no hicieron bien su trabajo. Porque Dios dijo de Abraham lo siguiente. ¿Qué dijo Dios de Abraham? Porque yo sé que enseñará a sus hijos a andar en dónde, andar en el camino, en el temor de Dios y hacer justicia. Luego había escuela dominical para Isaac, para Jacob. No, no había escuela dominical. Dios tenía la plena seguridad de que Abraham se ocuparía de eso, de criarlo y de llevarlo a la justicia de Dios. Que Dios nos perdone a los padres que hemos fallado en eso, porque hemos pecado en no hacer las cosas como Él mandó desde un comienzo. Y luego viene el llanto, el gemido, las lágrimas en oración por muchos años, por lo desviado que está el corazón de los jóvenes. Habiéndose dicho a los papitos, enseña al niño en su camino. Cuando fuere joven, ¿con qué limpiará su camino? Sino con aquello que tú le enseñaste cuando era niño, en lo cual aplicaste tu tiempo, tu vida, tu corazón, tu salud en eso. Con la palabra, Él limpiará su camino. No necesitará un terapeuta, un psicólogo. Ni retiros de sanación espiritual. Ni liberaciones supuestas de maldiciones generacionales y un poco de barbaridades. Solo Él tendrá la palabra que tú, papá y mamá, le hayas enseñado. Y con eso Él limpiará su camino. Y será guardado y librado de tanta ideología corrupta, perversa y maligna que hoy circula por las redes sociales. Él será librado y será victorioso en medio de esa lucha que hay por la mente y el corazón de los jóvenes. Porque ellos podrán vencerlo por medio de la palabra del testimonio que está en ellos y por la obra de Cristo, su Señor, a quien están unidos. Pero si no ha sido el caso así, entonces papá y mamá pidamos perdón y roguemos que Dios tenga piedad de nosotros y de nuestros hijos para que no se pierdan. Porque ninguno de ellos ni nosotros seremos hijos de Dios con sabiduría humana, sino con el Espíritu de Dios, por la voluntad de Dios. Vamos a avanzar hasta el versículo 5. Respondió Jesús, dice, de cierto te digo nuevamente, vean este énfasis tan bonito. Antes de finalizar, dice, esto es así. Sí, sí, amén, amén, esto es verdad. No hay nada más aparte. Esto no se cuestiona. Y entonces dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Entonces, Jesús enfatiza sobre la necesidad de que la persona sea hecha una nueva criatura y la vivencia de esa nueva creación, vea, dice, sea desde el interior, regida por el Espíritu Santo. Verdaderamente, como él lo dijo, ¿qué es ese nacer de agua y ese nacer del Espíritu? Sino cuando él dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Juan 7, 37 al 39. El que tenga sed, venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. El que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán esos ríos de agua viva. ¿Cómo vas a nacer de agua y a nacer del Espíritu de manera metódica? No está dado que sea así por un método, sino por la fe en el Hijo de Dios conforme a las Escrituras. Deseamos que la gente nazca del agua y del Espíritu. Entonces, ¿qué hay que hacer? Partiendo de nosotros, que haya convicción en nuestro corazón del Hijo de Dios conforme a las Escrituras. Porque dijo luego, esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en él. De manera que Jesús enfatiza entonces que ese nacer del agua y ese nacer del Espíritu que menciona aquí es una vida totalmente regida por el Espíritu Santo, por el cual hemos sido llevados a la santificación, por la palabra de Dios, por el creer en Jesucristo, para perdón de pecados por su sangre y recibir la potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú naces del agua y del Espíritu cuando recibes el Espíritu Santo. Es una vida regida por el Espíritu. No son dos cosas separadas. Las dos cosas, para las dos cosas obra el Espíritu Santo. Porque finalmente en este último pasaje, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu. Entonces, ¿en dónde está el énfasis? En una vida regida por el Espíritu Santo. Usted puede ver una vida regida por el Espíritu Santo tomando de ejemplo a Jesús mismo, luego tomando de ejemplo a los apóstoles y luego centrándose en lo que es el capítulo 8 de Romanos, donde habla acerca de ser guiados por el Espíritu Santo. Una vida santificada, una vida purificada por la obediencia al Evangelio. Ha sido perdonado de sus pecados, ha sido limpiado, purificado por la sangre de Cristo, por la obediencia al mensaje del Evangelio, habiendo creído en verdad que es palabra de Dios y no de hombre. Entonces Jesús continúa indicando que el nuevo nacimiento lleva a las personas a ser espíritu, regidas por el Espíritu Santo. Y dice en el 7 que eso no es algo de lo cual debemos maravillarnos. Es algo que necesitamos. No es algo que nos maraville, es algo que nos urge, que necesitamos y en lo cual necesitamos perseverar. No te maravilles de que te dije, o sea, es necesario nacer de nuevo. El nuevo nacimiento no es algo en lo cual las personas deban maravillarse, pues es una necesidad y no una maravilla. Es una necesidad. ¿Dónde se dice que es una necesidad? Porque él dijo, pues es necesario. Es una necesidad. De manera que quienes han nacido de nuevo, vamos a dejar hasta el versículo 7 de este capítulo,
quienes han nacido de nuevo están experimentando esa vida completamente santificada, esa vida completamente purificada por la palabra. Están experimentando el gozo, la bienaventuranza de todos aquellos que han sido perdonados de sus pecados por la sangre de Cristo. Están viviendo ese gozo de una vida regida por el Espíritu Santo. Están viviendo ese nuevo nacimiento. No es que nacieron del agua y del Espíritu y eso fue hace siglos. No, cada día se gozan de haber nacido del agua y del Espíritu. O sea, de ser hijos de Dios, regidos por el Espíritu Santo, por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Vamos a orar, amados hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos que por tu gracia, por tu infinita misericordia para con todos nosotros y nuestras familias, concedas que los miembros de nuestras parentelas, ellos, Padre Santo, que muchos de ellos todavía ni siquiera tienen conocimiento de ti ni de Jesús. Padre, permítenos ser útiles en favor de nuestras propias familias y parentelas. Permítenos, Señor amado, ser guiados por el Espíritu Santo hacia ellos con palabras de verdad, para ayudarles a creer en el único Dios verdadero y en Jesucristo, tu Hijo, a quien has enviado, para que ellos creyendo tengan vida en su nombre, nazcan de nuevo al recibir la potestad de tu Hijo Jesucristo para ser hechos hijos tuyos, engendrados por ti, Señor, que sean hechos esas nuevas criaturas. Aún en medio nuestro, en nuestra propia familia, en nuestro propio núcleo familiar, podamos, Señor amado, tener esa seguridad en Cristo Jesús, de esta vida abundante, esta vida eterna. Pero también, Señor amado, trabajar diligentemente para ayudar a los miembros de nuestro propio núcleo familiar a tener seguridad de salvación por medio de la exposición de las Escrituras, según el Espíritu Santo nos guíe para dar a conocer el Evangelio de tu gracia. Y a nosotros que decimos que hemos nacido de nuevo, permítenos gozar de pertenecer a tu familia mediante obediencia a tu Hijo Jesucristo, mediante una vida regida por el Espíritu Santo conforme a las sanas palabras enseñadas por Jesús, en una verdadera adoración a ti, en espíritu y verdad, en el nombre de Jesús. Padre mío, tu gracia sea sobre todos nosotros. Tu misericordia sea sobre todos nosotros. Cada día, Señor, haya más familias y parentelas de entre nosotros, nacidos del Espíritu, nacidos de nuevo, por la fe en Jesús, conforme a las Escrituras. Que nos gocemos, nos deleitemos en amarte y servirte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, en todo cuanto hacemos. En el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo, para la gloria tuya, Señor. En el nombre de Jesús, amado Padre Celestial, por cuanto tú eres bueno.